una información del periódico Diario Libre, dando cuenta de que en el mes de junio se pensionaron 116 economistas. Y dicen que de esos 18 no son economistas. Yo no soy quien. Es facultad del presidente otorgar pensiones, pero teóricamente la pensión se le otorga a una persona que haya brindado servicios al país y que está en una condición precaria económicamente. Y en este caso no sería, Ramón, porque una cosa... Por ejemplo, a un servidor público que se pasó la vida en el Estado y que no logró ingresar a la Seguridad Social, porque ya él era muy viejo cuando empezó la Seguridad Social. Entonces, es de justicia que esa persona que se pasó 30 años, pero la oposición dice y denuncia que se ha estado dando pensiones a personas que no califican. Amables televidentes, llegó el viernes, comienzo del fin de semana, y arrancó el Telematutino 11. Como siempre, agradecido del apoyo que ustedes nos brindan a través de Telesistema Canal 11, nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN, y una serie de plataformas. Buenos días, feliz fin de semana. Buenos días, Jacqueline Morel, que vino hoy deportiva. Bueno, muchas gracias, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Un placer que estén con nosotros a esta hora de la mañana, en este viernes 18 de julio. Ya ustedes saben que, como siempre, vamos a comentar los temas de actualidad. Algunos de ellos, hay muchas cosas de actualidad. Y hoy también la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez nos refresca el contenido con los consejos para los dueños de mascota, para cuidarlas bien. Y hoy tenemos un viernes de salud. Perdón, ¿tú sabes que ya ahora le dicen tutores o hijos? Bueno. Y hoy tenemos como invitado al doctor Hansel Eduardo Peralta. Él es urólogo, así es que vamos a conversar de muchos temas de actualidad con él, de la salud, porque todo el mundo tiene una vejiga, todo el mundo tiene que saber cómo cuidarse. Una vejiga, una uretra. Una uretra. Y todos, si no nosotros, y muy familiares, especialmente el público masculino con el tema de la próstata. Bueno, ya ustedes saben, están invitados para que nos acompañen en esta mañana. Bienvenidos. Bien, ayer, a tono con que el Senado aprobó en segunda lectura la creación del Ministerio de Justicia, la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso ofreció declaraciones señalando que al margen de la creación de ese ministerio, el Ministerio Público, valga la redundancia, mantiene su autonomía e independencia porque está consagrada en la Constitución. Y eso es verdad, la Constitución del 2010 fue la que le dio autonomía funcional, administrativa al Ministerio Público, de forma tal que antes el presidente seleccionaba a todos los fiscales del país y esa Constitución limitó al presidente solamente a los 7 procuradores adjuntos. Luego, con la modificación de Abinader, tiene que ser electo el Procurador General por el Consejo de la Magistratura, pero claro, de una sola persona que él presenta. Bueno, Ramón, mira, dice la Procuradora que lo que garantiza, que se garantiza el rol de la Procuraduría General de la República como persecutora penal y de control de la política de persecución. Y que sería una ganancia la creación del Ministerio de Justicia. Pero resulta y viene a ser que este tema, así como todos los que se están tratando, son objeto de contradicciones, de voces encontradas, que unos están a favor y otros están en contra. Si con la creación de un ministerio no se estaría creando más burocracia, más botellas, más indefinición, porque no sabemos, eso dice, Ramón, perdón, Francisco Domínguez porque Brito. no sabemos si realmente Francisco Domínguez el Brito tema dice en un es Twitter, por eso. Dicen en Twitter que eso lo que va a servir es para crear más botellas y más gatos. Yo creo eso también. Yo no soy abogado, por suerte, pero yo no estoy tan convencido que sea necesario un Ministerio de Justicia. No, y si realmente la causa por la cual la justicia actualmente es tan criticada, de que no se hace justicia en el país, ¿es realmente porque falta un Ministerio de Justicia? ¿O son otras las razones? ¿No será que habrá que revisar el rol de los jueces y de los abogados, por ejemplo, y ver cuál es la realidad basada en la casuística y en lo que arrojan las estadísticas,
en los últimos años en la República Dominicana. Pero ya veremos, nosotros no somos expertos en la materia, pero sí nos hacemos eco de lo que piensa la Procuradora, de lo que está pasando en el Congreso y también de algunos especialistas en el área que ya tendremos la oportunidad de tenerlos en el programa y poder analizar la pertinencia o no de ese ministerio. Pero, por ejemplo, Domínguez Brito, que estuvo en el programa, él decía que no es un tema de dinero ni de personal, sino que con una serie de cambios se podría agilizar, porque el tema grave es la mora judicial, el tiempo que duran los procesos. Bueno, fíjense, los casos de corrupción que tanto interés motivaron, ya tienen 5 años y nadie ha sido condenado todavía. Pero cualquier caso de un tipo que se roba un pollo dura también muchísimo. Y eso es uno de los problemas graves, el hacinamiento en las cárceles. El Ministerio de Justicia ahora se va a encargar de las cárceles. Bueno, va a mejorar. Habría que ver. Bueno, habría que ver y vamos a esperar en qué termine esta discusión, realmente. Porque siempre se pelotean las situaciones de por qué no se hizo justicia. A veces dicen que es que los fiscales hacen mal los expedientes adrede para que después cuando llega donde el juez no pueda hacer nada, sino que se pierde en el tiempo, en el limbo. Y a veces hemos visto expedientes robustos donde la Procuraduría se toma su tiempo, manda un montón de pruebas que cualquiera diría que son contundentes y que obviamente la justicia tendrá que hacerse y sin embargo no pasa nada. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Un caso típico, el caso de Odebrecht. En todos los países de América Latina que hubo casos de Odebrecht, hubo condenas, hubo hasta suicidio. Sin embargo, aquí, descargados todos. Por otro lado, también en el ámbito judicial, el Estado Dominicano se constituyó en parte civil en el caso de los semáforos y en el cual están involucrados Hugo Veras, que era el director del Intran, Jochi Gómez Canaán y otro grupo. El Estado ha dado su paso, ahí de nuevo depende del Ministerio Público y depende de los jueces que ese caso llegue hasta sus últimas consecuencias. Bueno, yo no entiendo qué pasó con ese caso, Ramón, porque antes estos mismos acusados o señalados habían tenido hasta una medida de coerción. Y luego como que eso se diluyó. Ahora pasa a querella. No sé, lo que no somos abogados, o por lo menos no soy abogada, no entiendo mucho cuáles son estos twists, estos cambios, pero queda pendiente siempre lo que tú preguntas, si se hará justicia. Obviamente los acusados tienen todo el derecho de defenderse y que el que acusa de demostrar que se sostiene esa acusación y en caso contrario los que son señalados como responsables de cometer actos de corrupción y demás que incluye la acusación, pues si alegan inocencia ellos podrán justificar por qué. Por lo menos tienen la suerte de que están libres, porque hay otros casos peores en los cuales usted se echa 1 año y medio preso y después lo sueltan. Pero el caso, también tengo que referirme a Domínguez Brito, que muchas veces en los casos cuando hay libertad, ese caso nunca se conoce, ese caso se queda en el aire. Por otro lado, el presidente Abinader convocó para este 25 de julio al Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que evaluar 4 jueces que ya tienen 7 años. Hay que sustituir un juez, Napoleón Esteves, que él fue promovido a la presidencia del Tribunal Constitucional, y hay que elegir los titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral. Así que ahí viene una lista de 100 personas que se inscriben, gente a veces con muchísimos, con currículos impresionantes, pero no tienen la suerte de ser seleccionados. Hay que inscribirse, Ramón. Sí, acuérdate, y desfilar y ser sometido a preguntas y eso, y el mismo ritual. Hay quien dice que ya se decide con antelación que hay que tener padrinos para ese tipo de cosas.
uno desde fuera escucha, ¿no? Pero que los seleccionados cumplan con las condiciones y que hagan un buen trabajo. El Tribunal Superior Electoral es una alta corte muy importante en momentos electorales y en momentos preelectorales. Bueno, hay vacantes también en la Suprema Corte de Justicia. Sí, así hay un vacante. Ahora, en el caso de los jueces evaluados, hay la posibilidad o de ser sustituidos o de mantenerlos por otro periodo de 7 años. Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Qué bueno que haya muchos candidatos y que se escojan los mejores. A eso hay un amigo nuestro que siempre se postula y nunca sale. Pero no voy a decir no. Así es. Mira, por otro lado, hoy hay una información del periódico Diario Libre, dando cuenta de que en el mes de junio se pensionaron 116 economistas. Y dicen que de esos 18 no son economistas. Yo no soy quien para decir si esas pensiones son o no correctas. Pero los 18 no eran que ya tenían pensiones. Hay algunos que ya tenían pensiones, pero hay otros que de acuerdo al título que tú le ves no se corresponde con la función de economista. Es facultad del presidente otorgar pensiones, pero teóricamente la pensión se le otorga a una persona que haya brindado servicios al país y que está en una condición precaria económicamente. Y en este caso no sería, Ramón, porque una cosa, y yo tengo dudas, todas las pensiones tienen que pasar por manos del Ejecutivo. Ese tipo de pensión, sí. Que son como facultativas o que... Facultativas son las del Banco Central. Pero más o menos que como que deciden darla así por méritos. Pero que supone que, por ejemplo, a un servidor público que se pasó la vida en el Estado y que no logró ingresar a la Seguridad Social, porque ya él era muy viejo cuando empezó la Seguridad Social. Entonces, es de justicia que esa persona que se pasó 30 años en un ministerio, en una secretaría, óyeme, que se vaya a su casa con una pensión. Pero la oposición dice y denuncia que se ha estado dando pensiones a personas que no califican. Para tener una idea de la magnitud, dice Diario Libre que de 328 decretos que ha emitido el Poder Ejecutivo entre enero y junio, 69, Jacqueline Morel, son de pensiones. Son para pensiones. Y una pensión, a diferencia de una botella, porque una botella termina con el gobierno de turno, pero una pensión... O una nominilla, una cosa. Exacto. Pero una pensión es un dinero de por vida. Y aquí ya se está pagando más de 70,000 millones de pesos anuales en pensiones, porque no son 2 cheles. Tú multiplicas 100 por 50,000 por 12 y te da una cifra. Y las que faltan, Ramón, y son pensiones que van desde 50,000 hasta 120,000 pesos en este caso. La más económica, la que de menos ingresos, será de 45,000 pesos. Ahora, el que se la ganó por mérito y por algunas condiciones que se prevé y que se han estado otorgando ese tipo de pensiones. Eso aumenta el gasto corriente. Hay que ver si da para tanto, ese es el tema. Aumenta el gasto corriente y, por supuesto, eso lo paga el contribuyente. Lo pagamos nosotros. Exacto, los que pagamos impuestos. Termino con una noticia ligera y buena. Buena. Mire, el Banco de Reserva recibió en Londres 5 premios de Euromoney, que es una revista muy, muy prestigiosa. El Banco de Reserva obtuvo 5 premios. Mejor Banco Digital de la República Dominicana, Mejor Banco de América Latina en Responsabilidad Social y Corporativa, Mejor Banco de República Dominicana, Mejor Banco para Pymes del Caribe y Mejor Banco para Pymes de República Dominicana. Ahí aparece en la foto Samuel Pereira ahí, sonriente con sus 5 ¿tú te imaginas? 5 premios, 5 galardones. No cabe duda que Pereira ha hecho una gran labor en el Banco de Reserva. Yo le comentaba a un amigo que suerte que él no es ni economista ni financista, que es lo que es abogado. Sin embargo, el Banco de Reserva presenta cifras y números impresionantes y ha tenido una rentabilidad también muy grande, rentabilidad récord durante la gestión de Samuel Pereira. Bueno, felicitaciones al señor Pereira y a toda la familia de Banreservas.
Nos vamos a comerciales. Primero Alejandra Núñez con el tema de las mascotas. Y no se pierdan la entrevista con el doctor Hansel Eduardo Peralta, urólogo.